Esta semana, como todas las semanas desde la semana pasada, aunque parezca un juego de palabras, estamos entrevistando a personas que nos marcan la historia argentina por distintos motivos. Y esta semana hay una protagonista que viene luchando hace 24 años por tratar de esclarecer qué pasó con su hijo. Los invito y las invito a ver este primer informe y charlar luego con la protagonista de esta historia. El señor López ya tenía un capricho personal con Miguel. López lo vigilaba, se paraba así específicamente en 1,69 y miraba continuamente hacia la casa hacia la puerta de los chicos, o sea, de la casa de los chicos. Pasaba reiteradas veces en coche por delante de la casa de Miguel, que sabía que cuando Miguel salía así, sabía seguirlo. Entonces de ahí es que nosotros sacamos la deducción de que la novena sí estaba encapuchada. Cruzar la pared y porque soy calor quemo las trampas. Primera regla es seguir el corazón. Sin embargo, desde la investigación no están en condiciones de afirmar que se haya producido un allanamiento ilegal en este domicilio de acuerdo a la denuncia efectuada por Bru. La denuncia de Bru da a entender que la policía ingresó a la finca, pero es la versión de Bru. Yo no tengo certeza de que eso haya sido acreditado en la causa, ¿no? Entonces ahí la primera persona que me dice que Miguel lo había llevado a novena y se lo había al poco tiempo empiezan a declarar los testigos de la novena y se empieza a conocer las versiones que habían existido ventanitas por donde habían visto cómo lo torturaban y lo sacaban por la puerta de atrás de una comisaría. ¿Pude identificar a las personas que lo golpeaban? Sí. ¿Quién era o quiénes eran? Bueno, estaba López, Ábrigo, Ranaleta, el Pata Beltrán y bueno, había varios policías más que no me acuerdo el apellido. Frecuencia que compadrea, que mastica tu dolor, el gesto tinto de color. Cuando terminó el juicio, en el año 99, terminó el 17 de mayo del 99, termina el juicio donde quedó probado que sus últimos momentos Miguel los pasan a novena. Y ese 17 de agosto dije, bueno, de hoy hasta que muéramos, cada 17 de agosto vamos a estar acá. Es el único lugar que tenemos, era el último lugar de Miguel y hasta que ellos digan dónde está Miguel es lugar nuestro. Y pulsar el botón que quema, frecuencia que compadrea, que mastica tu dolor, el gesto tinto de color. Repetida de dónde está Miguel es una pregunta que simboliza muchas preguntas similares de la sociedad argentina. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está nuestro futuro?
Rosa, bueno, uno mira esta historia y estás acá con Abril, con una de tus 5 nietas. Y han pasado 24 años. Tal cual. 24 años que uno te va viendo en esa lucha inclaudicable y buscando todavía el cuerpo de Miguel. Miguel Bru, estudiante de periodismo de 22 Buscando años. a Miguel. Ese fue el objeto, lo primero que... Recuerdo la primera denuncia, o sea, cuando quería que me tomaran la denuncia, ese sábado 21 de agosto, lo primero que decía no está. No tenía incorporada la palabra desaparecido. Para mí no estaba. Yo le dije, bueno, ¿quién va a buscar? Porque nadie me quería tomar la denuncia. Ninguna comisaría tenía jurisdicción sobre este problema que yo estaba queriendo denunciar, ¿no? Y no está, y 24 años que no está. 24 años que yo decía cada semana, porque uno toma como referente el 17 de agosto. El 17 de agosto lo supimos después por los testimonios, por el testimonio de Celia Jiménez, cuando dice que lo ingresan a la comisaría novena. Carolina, la que era su novia, que en vez de viajar desde Mar del Plata el día 18 de agosto, como habían convenido, gracias a Dios viaja el 17 de agosto y va a la casita que fue a cuidar Miguel en el camino a Magdalena y ya no estaba. Entonces todo se orientó al 17 de agosto, ¿no? Si no, todo hubiera quedado impune, porque ahí lo veía el juez Vara, cuando nada encontraba de que podía estar la policía involucrada en esto, ¿no? Y bueno, él lo primero que perició el libro, llamaba a los testigos que estuvieron detenidos a partir del 18 de agosto. Evitaba el día. Evitaba el día, y así les daba tiempo también a lo que hicieron ellos, ¿no? A corregir querer ocultar. Corregir el diario, ocultar la prueba de lo que les había pasado. Ya que, bueno, primero le habían dado ingreso, digamos, en forma legal, le habían dado ingreso en el libro de guardia de la comisaría novena, y después, cuando pasa lo que les pasó, borran el nombre y le dan ingreso 2 veces al mismo detenido, que era José Luis Fernández. Y esa irregularidad la descubre el doctor Coriolano. Habían interpuesto un habeas corpus a favor de López, que era el primer detenido, y estaban trabajando sobre eso un domingo a la tarde y encuentra esa irregularidad. Y él cuenta que llamó a la doctora Rosentoch, que era una de las juezas de la sala primera, y le comenta, y la doctora dice inmediatamente: conectate con Furio Copetti, que era, con Furio, así fueron las palabras, que era el perito caligráfico de la asesoría pericial. Y ahí Copetti determina que debajo de José Luis Fernández, él dice que no puede determinar si era una N, porque Miguel nunca se dijo, pero se llamaba Néstor Miguel, se llama Néstor Miguel, si era una N o una M. A lo que sostuve enseguida es una M, porque Miguel nunca se nombra como Néstor Miguel. Y bueno, él dice lo que sí ve claro, el rulo de la B, de la letra B. Y bueno, de ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Y ahora te invito a ver un recorrido por qué ha pasado con Rosa Schönfeld de Bru a lo largo de estos años. Esa mujer que hace 24 años de pronto se tuvo que encontrar con que la policía, es decir, la institución a la que pertenecía el padre de Miguel, había hecho desaparecer a su hijo. Cuando ves esa Rosa en el 93, ¿qué recordás, Rosa? Y una Rosa que todos los problemas que tenía era trabajar, vendía ollas, y trabajar para terminar una casilla que bueno, el papá se había quedado con un solo trabajo, que era de policía, y habíamos hecho una casilla con el proyecto a que fuera, era de madera, pero a que fuera de material. Y bueno, cada olla representaba un ladrillo más, ¿no es cierto? En el cual todos estábamos abocados a lo mismo. La casilla no tenía ventana, o sea, tenía las puertas, obvio, pero las ventanas
no las quería poner porque si no íbamos a estar cómodos y no íbamos a seguir con la propuesta de que sea de material. No tenía, el techo era de membrana, o sea, todo muy precario, y mi objetivo era para el fin del 93 que fuera, ya tuviera el material y el techo, ¿no? Ahora en agosto, el 17 de agosto, te cambió la vida. En agosto yo recuerdo que Néstor, en policía te dan un adelanto de sueldo por año, daban por lo menos en ese tiempo, no sé ahora, un adelanto de sueldo que era muy accesible, ¿no? El descuento era muy poco, era a lo que podíamos llegar, no pagar un préstamo de un banco. Y cada año Néstor sacaba la propuesta era que yo mantenía la casa, todo lo que fuese relativo a la casa, y él ponía lo que sacaba para los materiales. Y justo había sacado un préstamo, ese préstamo para comprar el techo, o sea, de chapa, porque era membrana. Y no sé, o sea, pasó lo de Miguel y la plata se fue, la tuvimos que devolver, el techo seguía de membrana, y un hermano mío de Carué vino y cuando vio el techo que teníamos dijo, decí cuánto se necesita, yo te voy a... Y él puso el techo de chapa en la casa. Qué sé yo, mi problema eran los chicos, el bienestar, el vender una olla más y terminar esa casa, no pasaba por otro lado. Y después pronto se derrumbó todo. Te encontraste luchando y enfrentándote a un poder que... ¿Cómo fue descubrir ese poder? Y fue tristísimo porque yo recuerdo que hago la denuncia, bueno, quería hacer la denuncia todo el día, de última llama al subcomisario que era el jefe de mi marido de la comisaría cuarta de Villargüello, preguntando, yo estaba en la comisaría tercera, ya eran las 8 de la noche, en la comisaría tercera de Berisso. Y ya enojada, peleando con la policía, porque yo venía de una comisaría a otra, nadie era jurisdicción de ellos. Lo que nosotros queríamos que se busque donde habían estado las ropas, porque Guillermo viene del río. Claro, y encuentra. El viernes 20 de agosto y me dice, ma, te estoy diciendo que está la ropa de Miguel y la bicicleta en el río y Miguel no está. Y yo quería denunciar eso. Y bueno, de última... No sé por qué, llama a la comisaría tercera el jefe de mi marido y le dice que venga la señora de Bru, que yo le voy a tomar la denuncia. Nunca le pregunté, a pesar de los años, nunca le pregunté por qué llamó ni... Y bueno, recién era el día 21 a las 8 de la noche cuando el subcomisario me toma la denuncia y al otro día se hace un rastrillaje. Y yo ignorante de todo, o sea, yo no sabía que para hacer un rastrillaje había un juez que ordenaba, que había una orden judicial. Nunca habíamos tenido un problema judicial, desconocía todo. Y bueno, se ordenó un rastrillaje, ¿no? Un rastrillaje que supuestamente un lugar enorme, de difícil para buscarlo, porque inclusive ellos hablaban de que habían cangrejales, chanchos salvajes, había ido caballería y no quería entrar a la parte de los juncos, porque yo decía que por ahí Miguel había tenido un accidente y estaba entre los juncos, ¿no? Y ellos no querían entrar porque habían cangrejales y el caballo se podía lastimar. Una cosa insólita, ¿no? Hasta ese momento no pensabas. No, nada. En un momento el oficial de Babio, que era un tal Fernández, que nunca me acuerdo el nombre, lo veo que se está poniendo las medias de fútbol en la camioneta de policía. Entonces le digo, ¿usted se va? Sí, dice. Digo, ¿y Miguel? Ah, no, dice, quédese tranquila. Ahí en el río se había encontrado desde las medias, zapatillas, calzoncillos, todo de Miguel, todo, una muda completa. Supuestamente decían que era de Miguel, que después yo lo reconocí que no era de Miguel esa ropa. Y estaba preparándose, entonces le digo, ¿y Miguel? Dice, quédese tranquila, seguramente se fue a la isla con unos hippies que habían. Y yo le pregunté, ¿dónde haría usted en bolas? Porque supuestamente ahí estaba todo. A lo que el tipo no me responde nada y
Digo, ¿qué vamos a hacer? Entonces él siguió poniéndose las medias, supuestamente yo me fui y todo quedó en nada, peleé a los policías que estaban ahí porque no lo buscaban, porque no era como se habían puesto a comer pescado asado que les estaba haciendo Rojas, que Rojas también fue una persona importante en todo esto. ¿Quién fue Rojas? Rojas era un puestero, o sea, un trabajador que estaba ahí. No, un pescador, no sé qué era tampoco. Él estaba viviendo ahí en Punta Blanca con una casilla y tenían un tipo así kiosco, o sea, como para los pescadores cuando venían. Él tiraba el trasmayo y pescaba y vendía aparentemente pescado y también cocinaba. Y él estaba haciéndole pescado asado para los policías y ahí estaban todos por comer, ¿no? O sea, una cosa así muy rara. Y bueno, después yo recuerdo cuando al otro día, eso era el domingo, al otro día fuimos nosotros, ya con los amigos de Miguel. Claro, eso la pregunta era esa, ¿no? Los amigos de Miguel, porque vos muchas veces dijiste que los compañeros de la facultad de Miguel fueron los que te hicieron ver lo que podía llegar a pasar. Tal cual, lo más importante que pasó, muchas veces me dicen, y la lucha que hiciste, y yo digo, no, que hicimos, porque esta no fue una lucha mía sola, sino fue de mucha gente con mucho compromiso, que iniciaron todo esto. Yo no hubiera sabido, no hubiéramos sabido. Yo fui una noche a hablar por teléfono de la comisaría donde Néstor estaba trabajando, a una sobrina, a Pigüé, y cuando vine eran la 1 de la mañana, ¿no? Y habían 2 de los amigos sentados en la cocina, con los chicos, con los hermanos de Miguel. Entonces dije, ay, ¿qué pasó? Qué susto. Entonces dice, no, porque necesitamos un abogado. Entonces yo decía, no, ¿para qué van? Dice, no, mañana vamos a ir a la PDH, necesitamos un abogado. Y yo le dije, ¿a vos te parece? Está la policía, hay un juez. Y después la policía era la que había matado a Miguel y el juez el que encubría a esta policía. Eso, ¿qué te pasó a vos? Porque, digamos, pasó la dictadura militar en la Argentina, pero también mucha gente seguía viendo a los uniformes como un lugar de garantía. Yo no sé si el uniforme en sí. Ya teníamos una vecina desaparecida por la dictadura, que era Norma de Misier. Ya se estaba sabiendo, ya había, Miguel ya había, yo recuerdo que, por ejemplo, ahora en la primaria hablan de la dictadura, de los desaparecidos. Nosotros cuando en mi casa se empezó a hablar de los desaparecidos fue cuando Miguel ingresó a la facultad, que tenía compañeros y él venía, pero siempre me hace mucho. Cuando él venía y me contaba que tenía una amiga que era Josefina Giglio, ¿no? Y que José esperaba a sus padres, que tenía miedo que estén en el exterior, le escriban en otro idioma y ella no sepa que son ellos, ¿no? Toda esa cosa tan fuerte, y a él le pegaba tanto. Él tenía 2 compañeros de esa banda de rock que eran hijos desaparecidos, ¿no? Carlito. Y él me decía, porque ves, él tiene sus viejos desaparecidos. A él le pegaba muy fuerte esa historia de la desaparición de personas. Y bueno, ahí se empezó a hablar y uno tenía ya, bueno, la referencia de la vecina que había desaparecido, teníamos conocimiento de lo que había pasado, pero tampoco creo que no se tomaba la dimensión. Yo no tomaba la dimensión de lo que había pasado, sí de lo que había pasado, pero por ahí no que te podía pasar. Que podría volver a pasar. Yo decía, nosotros somos humildes, no militamos en política, entonces, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué nos pueden pedir, no es cierto? ¿O por qué nos puede pasar? Y ahora le cuento a los hermanos, ya son grandes hermanos, ¿no? Pero cuando Miguel fue el mayor y empezó a salir, claro, todas las recomendaciones de madre, ¿no? Y yo le decía por ahí a la noche, si vos ves que viene una barra de chicos, no importa, cruzate la vereda de enfrente, o sea, el problema mío no era la policía, que después que le decía a los chicos, tengan cuidado con la policía, ¿no es cierto? Fue un cambio
brusco, sí, un tomar muy doloroso, conciencia ¿no? de lo que pasaba. Doloroso. Te invito, vamos a un corte y seguimos charlando sobre toda esta historia y esta forma en que estas tragedias de los hijos terminan pariendo a los padres, ¿no? Seguimos en Notas Verdaderas en el próximo bloque con Rosa Schonfeld de Bru.